tardes con todos. Estamos ya conectados para nuestra transmisión. Es el día jueves 25 de junio del 2020 y estamos ya a la hora en punto para comenzar nuestra transmisión en la cual estamos explicando, compartiendo con ustedes el tema de la divina liturgia y la explicación que se da a esta hermosa, profunda ceremonia cristiana que desde los primeros siglos buscó dar culto, alabanza, honor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, vamos a continuar. Hemos visto ya la primera parte de la liturgia, que se le llama la liturgia de la palabra. En general, un poco más es la fórmula como se le llama en Occidente, y que corresponde a la liturgia sinagogal, a la liturgia que se celebraba en las sinagogas y que comienza desde la bendición hasta llegar al momento de terminar la lectura del Evangelio y su explicación. Inmediatamente, al final de esto, sigue una nueva letanía, una nueva oración, que se llama la letanía de la ferviente súplica, de la oración llena de calor, ¿no? Con fuerza, que se hace para ya continuar a la segunda parte que le conocemos como la parte sacrificial. Y el diácono, una vez que el sacerdote ha terminado su exposición, puede ser su homilía, en algunas tradiciones, y esto es importante decir, en algunas jurisdicciones, sobre todo en las tradiciones eslavas, prefieren hacer la homilía al final, después de la comunión. Así un poco hacer, obligar, digámoslo así, a los fieles a que se queden un poco más dando gracias a Dios por la Eucaristía y por la recepción del cuerpo y de la sangre de Cristo. Sin embargo, muchas veces esta forma de actuar o de hacer no va tan coherente con el Evangelio, porque el Evangelio evidentemente necesita ser explicado ahí en ese momento. Y esa es la forma original, la forma más antigua es explicar inmediatamente el Evangelio. El diácono, en el instante en el cual sale después del Evangelio para inmediatamente explicar, digámoslo así, nuevamente a Dios, voy a intentar decirlo así, es decir, sale el diácono en nombre de todos los fieles para volver a decir a Dios, necesitamos pedirte, ¿no? Y en esta ocasión dice, digamos todos con nuestra alma y con todo nuestro espíritu, digamos, y vuelve a insistir, ¿no? Ante Dios. Y yo quiero recordar solamente un detalle de tipo histórico. Hace muchísimos siglos hubo una mujer llamada Egeria, que fue peregrina y que fue a Jerusalén alrededor del siglo IV, se piensa, se cree, porque los datos históricos son de esa época del texto. Y dice que cuando el lector en la liturgia cantaba o leía en voz alta las escrituras, particularmente las partes del Evangelio que hacen referencia a la pasión, muerte de nuestro Señor Jesucristo, dice que habían tales gemidos, lamentos y llanto de todos los fieles que podían ser escuchados prácticamente en toda la ciudad. Imagínense esa reacción que tenía la gente y el cariño que evidentemente tenían a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que eso impresionaba y este es el relato que hace Egeria. Egeria cuenta que en Jerusalén se vivía la liturgia, pero se la vivía intensamente al punto que toda la gente alrededor en la ciudad de Jerusalén. Hay que recordar que Jerusalén en ese entonces era total y plenamente cristiana. ¿No? Posteriormente, después del siglo sexto, séptimo, octavo, aparecerán los musulmanes, invadirán ya en el siglo
X y después, posteriormente, durante muchos siglos, y conquistarán estos territorios los musulmanes. Y tristemente habrán periodos en donde la iglesia cristiana no podrá ni siquiera manifestarse en esos territorios donde nuestro Señor Jesucristo nació y murió. Gracias a Dios, hoy en día es un territorio que, aunque hay muchos conflictos hasta el día de hoy, sin embargo, cada una de las religiones monoteístas que creen en un solo Dios, el caso del judaísmo, el caso del islam y el caso del cristianismo, se respetan. Podemos decir que se respetan. Sin embargo, tristemente hay que decir que ya quisiéramos volver a la época de esta mujer, la peregrina Egeria, que contaba con qué fe, con qué devoción se vivía las lecturas bíblicas, las explicaciones, al punto que la gente pues lloraba y expresaba ampliamente. Y yo diría, yo me voy a atrever a decir que muchas veces las ceremonias litúrgicas, las asambleas litúrgicas, las misas, como se les dice comúnmente acá, que nosotros decimos divina liturgia, ¿no? Lastimosamente, a veces se piensa que uno debe estar rígido y que debe mantenerse sin expresión. Pero justamente esta letanía que hace el diácono después del Evangelio para comenzar la segunda parte, que es la parte del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no, más bien debería ayudarnos a abrir nuestra mente para conmovernos interiormente, para agarrarnos más a Dios, para suplicar su ayuda ante todas las necesidades, tanto de nuestra comunidad como del mundo. Por eso estas letanías, hay personas que vienen por primera vez a la iglesia ortodoxa y escuchan al diácono que dicen una y otra vez en paz, roguemos al Señor. Y la gente responde, Señor, ten piedad. Y van repitiendo. Y ya parece que se acabó la oración y después nuevamente en otra ocasión vuelve a decir una y otra vez en paz. Entonces, la gente que viene por primera vez y escucha esto varias veces, dice, caray, pero como que insisten, ¿no? Como que insisten, como que piden. Esa es la idea. La liturgia no es una especie de suceso en donde todos están parados, bien solemnes, y miran lo que está pasando, sino que hay que participar. Pero ¿cuál es nuestra participación? Nuestra participación tiene que ser los aplausos, el cantar, el bailar. No, es suplicar. Y por eso mismo la principal frase que en la boca del cristiano ortodoxo constantemente está es Señor, ten piedad. El diácono termina después de esa oración de la ferviente súplica agregando una petición particular a los catecúmenos. ¿Quiénes son los catecúmenos? Ahí viene una pregunta que todos en definitiva nos hacemos. Los catecúmenos eran las personas que están comenzando a conocer del cristianismo original. Y de hecho aquellos que son convertidos, aquellas personas que por primera vez están entrando en todo esto, les llama la atención. Por eso también se les llamaba los iniciados, los que comenzaban a entender. Yo me imagino que algunos de ustedes, aunque ya han sido cristianos de algunos años, todo esto les llama un poco la atención porque es algo nuevo y obviamente esto les llama la atención y admiran. Pero por eso mismo nuestro corazón debe estar constantemente dispuesto a qué? A orar. Y por eso, porque estamos bien dispuestos a aprender a orar, a suplicar, hay una oración especial para los que están comenzando, para los catecúmenos. Se llamaban, vuelvo a repetir, catecúmenos porque viene de catequesis. Y catequesis es la enseñanza, los que están aprendiendo. Todos ustedes son catecúmenos, de alguna manera. Aunque ya estén bautizados, aunque ya sean parte de la iglesia, nunca se deja de aprender. De hecho, nosotros, los sacerdotes, cuando hacemos esta oración, también inclinamos la cabeza. Dice, todos los catecúmenos que inclinen la cabeza, y nosotros también inclinamos. ¿Por qué? Porque todavía estamos aprendiendo. Y vean qué bonita la oración
que mientras el diácono está rezando por los catecúmenos y haciendo la oración, el sacerdote dice: Oh Señor, Dios nuestro, que moras en las alturas y consideras a los humildes, que enviaste a tu Hijo unigénito y Señor nuestro Jesucristo para la salvación del género humano, mira hacia tus siervos los catecúmenos que ante ti inclinan sus cabezas. Hazlos dignos en el tiempo oportuno del baño de regeneración, el bautismo, de la remisión de sus pecados y de la vestidura de incorruptibilidad. Únelos a tu santa Iglesia católica y apostólica y cuéntalos en el número de tus elegidos. Amén. Qué bonita oración. Esto es algo que no se debe quitar y que evidentemente en Occidente ya se ha retirado, ya no se hace. ¿Por qué? Porque se piensa que no es necesario más orar por los catecúmenos. Pero catecúmenos hay todo el tiempo, todo el tiempo. Y por eso mismo es muy importante. Saludo a mi querida Margarita Yepes Terán también, a Nicolaus Lamprú y a Paola Zambrano, que es georgiana también. Que el Señor les bendiga a todos. En esa oración por los catecúmenos, ¿no? Se pide algunas cosas en particular. Se pide que el Señor tenga piedad de ellos, que les instruya Él mismo en la palabra de la verdad, que les revele el Evangelio de la justicia, que los una a su santa Iglesia católica y apostólica, y que en definitiva los ampare, los salve, tenga misericordia y los conserve. Es algo muy hermosa la oración de los catecúmenos, y en Latinoamérica, en otras jurisdicciones, por ejemplo en Rusia, en Grecia, esta oración muchas veces ya no se la hace, porque se considera que ya la gran mayoría de la población son personas que ya están catequizadas, que ya conocen la fe en su mayoría. Nosotros en Latinoamérica, y yo he querido particularmente como con un decreto propio de nuestra metrópolis, que se siga haciendo la oración de los catecúmenos. ¿Por qué? Porque todos en Latinoamérica todavía estamos aprendiendo, estamos conociendo. E inmediatamente después de esta oración, a veces se puede unir en este momento de la liturgia una oración pequeña de petición por los difuntos. Aquí es cuando una persona que, por ejemplo, ha fallecido y que cumple 3 días de fallecido, o 9 días de fallecido, o 40 días de fallecido, es cuando se les encomienda. Es el momento particular de ese momento de encomendar a Dios el alma de esas personas. Y con, continuamos en ese sentido del gesto que tienen los catecúmenos. Agachan la cabeza. Durante la liturgia hay varios momentos, por ejemplo, en el momento en que el diácono o el sacerdote inciensa primero los íconos, el lugar santo, y luego pasa también enfrente de las personas. ¿Por qué? Hay muchas personas que dicen: ¿por qué en la iglesia ortodoxa inciensan a los fieles? Porque los fieles todos, desde el primero hasta el último, desde el más joven hasta el más anciano, están en proceso de convertirse en santos. Así es, todos, así seamos pecadores, todos tenemos errores, todos cometemos males, pero todos debemos anhelar ser santos. San Pablo dice claramente en sus cartas que los santos de la iglesia tal, los santos de la iglesia cual. ¿Por qué? Porque todos los que contactan, se relacionan con Dios, deben querer cambiar. Una persona que, por ejemplo, no desea cambiar su vida, se mantiene en pecado, no quiere, no tiene sentido prácticamente ni siquiera que asista a la iglesia. Pero si una persona con un poquito de humildad, basta un poquito de humildad, asiste a la iglesia, es porque ya tiene el anhelo, el deseo de verdaderamente convertirse. Evidentemente, por eso mismo, todas las personas que asisten a la iglesia ortodoxa son personas que están en camino de conversión. Incluso los que ya llevamos mucho tiempo, seguimos convirtiéndonos, seguimos limpiando, seguimos perfeccionando.
Nunca podemos decir, yo ya sé, yo ya conozco, yo ya no necesito, ¿no? Y evidentemente todas las personas de la iglesia están recibiendo los santos misterios, esos misterios que transforman la vida de la persona. Y por eso mismo es importante que estas oraciones se hagan con devoción. Cuando ha terminado estas oraciones, inmediatamente comienza el coro a cantar un himno preciosísimo que yo diría es el himno que prácticamente rompe la parte anterior que es de educación, de formación, de lectura de las palabras de Dios, de prédica, y entra al misterio de unirse a los ángeles, ya no como habíamos visto antes, que el sacerdote se queda como admirado de la gracia que Dios está derramando, sino el momento en el cual ya Dios acepta que todos puedan verdaderamente entrar en ese momento sagrado de ofrendar a Dios, de hacer una ofrenda a Dios. Por lo tanto, comienza un cántico que se llama el himno de los querubines. El himno de los querubines. Y ese himno de los querubines es acompañado, es la preparación para que salgan del altar el pan y el vino que han sido preparados previamente en aquel rito anterior que ya habíamos hablado que se llama la proscomidia. El sacerdote había cortado de la prósfora, ¿se acuerdan? Del pan, el pan especialmente preparado, un cubo que se le llama el cordero. Ese cordero va a ser depositado dentro del cáliz que está lleno de vino y va a ser santificado y transmutado en el cuerpo y la sangre del Señor. En tiempos de la antigua Constantinopla, el pan y vino eran preparados en un lugar llamado Esquevofilakion. Siempre me trabo un poco con eso en griego. Esquevofilakion, que es el lugar de la sacristía, el lugar donde se preparan. En ese lugar hay una mesa, un pequeño altar donde se prepara. Y ya desde ese entonces, ese discos y cáliz tenían ya la preparación, estaban listos para que los diáconos puedan inmediatamente salir a una procesión. En el inicio, se cuenta en el estudio que hay de los documentos desde los primeros siglos, dice que los diáconos iban más en silencio, tomaban los dones, el pan y el vino, y hacían una procesión sin mayor, yo diría, sonido, sino más bien en silencio. Y se utilizaba muchas veces el Salmo 24, de los versículos 7 al 10, en donde dice, puertas, levantad vuestros dinteles, alzaos con puertas eternas, para que llegue y entre el Rey de la Gloria. Se usaba eso, y la gente cantaba aleluya. Sin embargo, con el paso de los primeros siglos del cristianismo, probablemente alrededor del siglo V o VI, se toma esta decisión de cantar este himno que ahora lo vamos a ver, que se llama el querubicón o himno de los querubines. ¿Qué dice ese himno? Vean lo bonito que dice. Dice, nosotros que representamos a los querubines místicamente y que cantamos el himno del trisagio, lo que ya habíamos hecho, Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, ese himno del trisagio a la Trinidad vivificadora, apartémonos de todo interés mundano para que recibamos al Rey de la Gloria, al Rey de todos. Miren, esta frase que la colocan nuestros padres en la fe desde hace tantos siglos, tiene una trascendencia, una importancia muy grande. Porque es verdad, hemos hecho alabanzas, hemos comenzado con algunas bendiciones, se han leído algunos salmos, se ha hecho una lectura del Nuevo Testamento y después, por último, el Evangelio. Y evidentemente el arzobispo o el celebrante
hace una explicación del Evangelio. Hasta ahí todo eso está claro. Pero hay que entender que en el momento en el cual se van a ofrendar el pan y el vino, y ese pan y vino van a ser transmutados en el cuerpo y la sangre de Cristo, ya es otra cosa. Ya es que Jesús descienda y esté ahí presente, realmente, con todo su cuerpo, toda su sangre, toda su alma y toda su divinidad. Por lo tanto, debemos estar muy conscientes de que cambia de ser unos simples aprendices a ser participantes del sacrificio. Por eso mismo, cuando nosotros tomamos este himno de los querubines, inmediatamente, caray, uno dice, yo que antes había dicho, wow, los querubines, y de pronto nos dice, nosotros, que representamos a los querubines, es decir, que somos parte de ellos, somos igual que ellos, místicamente, obviamente, no podemos ser, y que cantamos el himno que ellos cantan en el cielo, Santo, 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 Santo Dios Todopoderoso, Santo Hijo Inmortal, Santo Espíritu Santo, ¿no? Nosotros que estamos cantando el himno del trisagio a la Trinidad vivificadora, apartémonos de todo interés mundano. Mucha gente viene a la liturgia ortodoxa y oye esto y dice, qué bonito que cantan, qué lindo el coro. Pero no se dan cuenta que esta es una exigencia. Nadie puede ofrendar a Dios el santo sacrificio del pan y vino y transmutarlos en el cuerpo y la sangre de Cristo si no se separa radicalmente del mundo. Aquí está, queridos hermanos, el punto secreto que todos debemos comprender. Ah, no, pero eso le corresponde a los sacerdotes, eso les corresponde solo a los religiosos. No, todos nos unimos a esta ofrenda cambiando nuestra vida, apartándonos de las cosas del mundo, dejando las preocupaciones. Tú no puedes llegar a este punto de la liturgia sin hacer un momento de decir, fuera de mi cabeza los malos pensamientos, las cosas torcidas, los juicios negativos, las depresiones, los intereses materiales, económicos y preocupaciones. Tengo que sacar todo. ¿Por qué? Porque voy a entrar a recibir al Rey de la Gloria. Por lo tanto, en otras ceremonias, voy a decirlo así, celebradas por otras iglesias, quizás la gente llega con sus preocupaciones y eso es el centro de su vida. El ver que el sacerdote hace una especie de cosa mágica, dice unas palabras, patatín, patatán, y ya el cuerpo y la sangre de Cristo ya es el cuerpo de Cristo y es la fiesta del banquete, es la alegría, es la mesa del Señor, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. Pero, ¿qué has hecho tú? ¿Qué has ofrendado tú? ¿Qué has hecho para poder unirte místicamente y salir de ese mundo en el cual estás embebido, embadurnado, bañado? Yo diría, ahogado. ¿Qué haces tú? Por eso los padres de la iglesia, los primeros obispos de la iglesia, entendiendo claramente lo sagrado que los apóstoles también entendieron, el partir el pan. No era pues parto el pan y ya, venga, como, ya está. No, tengo que yo haber tomado la decisión de romper con esas cosas del mundo que me alejan, que me impiden, que muchas veces me obstaculizan. Y aquí viene el punto, pero que es hermosísimo. Mientras los celebrantes repiten 3 veces esta frase, nosotros que representamos a los querubines místicamente, el coro está cantando justamente, nosotros que representamos
Imagínense eso con un coro hermoso como suele ser a veces en Rusia o también en Grecia, que son tan hermosos esos coros. Uno se siente peor que cucaracha, pues. No siente nada. Y ahí es cuando durante la liturgia es normal. La mayoría de santos y de personas comprometidas a Dios y laicos igual derraman sus lágrimas y lloran porque comienzan a darse cuenta la incapacidad que tenemos para ofrendar y ofrecer a Dios un sacrificio. Somos nadie, somos nadie. Sin embargo, quiero que oigan la profundísima y hermosísima oración que mientras está cantando el coro, está cantando, el sacerdote dice en secreto, en privado, místicamente. Quiero que oigan esta oración. Es, yo diría, la oración más fuerte en la liturgia. Ninguno que esté ligado por los deseos y placeres carnales es digno de presentarse o acercarse a ti, ni de servirte, oh Rey de la Gloria, porque el servirte es algo grande y temible, aun para las potestades celestiales. No obstante, por tu inefable infinito amor a los hombres, te hiciste hombre sin cambio ni mutación, y te hiciste nuestro sumo sacerdote, confiriéndonos a nosotros el ministerio de este sacrificio litúrgico e incruento, como Señor de todas las cosas, pues sólo tú, oh Señor Dios nuestro, tienes dominio sobre todas las cosas, celestiales y terrenales. Tú que estás sentado en el trono de los querubines, tú que eres el Señor de los serafines, el Rey de Israel, solo tú eres santo y descansas entre los santos. Porque yo te imploro a ti, que eres el único bueno y presto para escuchar. Mírame a mí, tu siervo inútil y pecador, y purifica mi alma y mi corazón de conciencia maligna, y hazme digno por el poder del Espíritu Santo, ya que estoy revestido de la gracia del sacerdocio o del episcopado, si es el caso, de presentarme ante tu santo altar y de consagrar tu santo y purísimo cuerpo y tu preciosa sangre, pues a ti me acerco e inclinando mi frente te ruego, no apartes de mí tu rostro, ni me rechaces de entre tus servidores, sino hazme digno a mí, tu siervo pecador e indigno, de ofrecerte estos dones, porque tú mismo eres quien ofrece y es ofrecido, quien recibe y es recibido, oh Cristo nuestro Dios, y a ti rendimos gloria juntamente con tu Padre que es sin principio, y tu Santísimo Espíritu bueno y vivificador, por y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Yo tengo que decirles que cuando yo he visto a sacerdotes ancianos, a sacerdotes jóvenes, a obispos o a clero, sacerdotes, simples sacerdotes, digámoslo así, la gran mayoría durante esta oración lloran lágrimas profundas de amor, porque es el momento en el cual nos damos cuenta los sacerdotes que estamos haciendo un oficio que nadie puede, ni los ángeles hacerlos. Y cuando vemos lo grande que es la misericordia de Dios, que ha querido por su voluntad delegar esta posibilidad a los hombres, no a los ángeles. Jesús nuestro Señor no escogió ángeles para que ofrezcan el pan y el vino, no, hombres. Y por eso nadie que esté ligado por deseos y placeres carnales, una persona que está envuelta en cosas, en problemas, en líos, en situaciones inmorales, no puede, no debe presentarse ante el altar de Dios. Y yo les pregunto a ustedes, si ustedes estuvieran en esta posición, ¿saben lo que es celebrar
y decir esta oración, y en el momento de decir esta oración, ser consciente de lo difícil que es, porque somos pecadores indudablemente, no hemos sido transformados en ángeles, no hemos sido transformados, seguimos siendo humanos. Pero aquí viene el consuelo inmediatamente. Es que es hermosa la oración, porque primero hace una reflexión y luego inmediatamente está la respuesta a esa misma angustia. Tú, por tu inefable infinito amor a los hombres, te hiciste hombre sin cambio ni mutación y te hiciste nuestro sumo sacerdote. El único gran sacerdote es Jesucristo. Los sacerdotes lo que hacen es unirse a ese sacerdocio puro, santísimo, transformante. Y fruto de esa unión, fruto de ese amor que tenemos a Él, somos aceptados. Su sangre nos ha cubierto, su misericordia nos ha aceptado, su perdón nos ha liberado. Pues tú, oh Señor Dios, tienes dominio sobre todas las cosas celestiales y terrenales. Tú que estás sentado en el trono de los querubines, tú que eres el Señor de los serafines y Rey de Israel, tú que eres santo y descansas entre los santos, te imploro, ya que eres el único bueno y presto para escuchar, mírame a mí, siervo, inútil y pecador, y purifica mi alma. Es ilógico, nadie puede presentarse a ofrendar el santo sacrificio si no tiene un corazón puro. Esto lo dice la Escritura, esto lo dice claramente las enseñanzas de la tradición de la Iglesia. No es que se presenta por ser un buen predicador o por ser un teólogo o por tener carita buena, no. Debe de verdad de corazón, pero por eso es el mismo Cristo que purifica y dice, purifica mi alma y mi corazón de conciencia maligna y hazme digno por el poder de tu Espíritu Santo, ya que estoy revestido de la gracia del sacerdocio. Y queridos hermanos, aquí viene un tema que obviamente nos va a sobrepasar, que no vamos a tener tiempo suficiente para explicar, y que quiero más bien dejarlo simple y sencillamente en ese profundísimo tema. Qué grande, qué profundo, qué terrible es el sacerdocio ministerial. Que un hombre opte y decida con su corazón servir a Jesucristo toda su vida y entregarse con toda su alma, con todo su corazón y con toda su mente. Y por eso mismo nosotros debemos, todos deben pensar claramente la función sagrada, terrible que es el sacerdocio. ¿Y qué es lo que pasaría en el mundo entero si, como estamos viendo, dejan de haber sacerdotes, dejan de haber hombres que sean capaces de ofrendarse, de ofrecerse, de sacrificarse, y que no haya más el sacrificio de la divina liturgia en el mundo? ¿Qué pasaría? Yo les aseguro, sería la hecatombe, sería el desastre más grande de la humanidad. Por eso mismo debemos valorar, entender, luchar, porque la gente de hoy en día, los jóvenes de hoy en día, los varones de hoy en día, piensen en la posibilidad real de servirle al Señor. No es una cosa cualquiera, depende de eso nuestra salvación. Si aquí en el Ecuador vinieran y nos dijeran, miren, para evitar una catástrofe mayor económica, es necesario que todos guarden en su casa, yo qué les digo, gallinitas o platanito o lo que fuera. Si nos advirtieran, estoy seguro que todo mundo haría lo que sea necesario para salvarse. Si nos hubieran advertido 3 años antes que va a venir una pandemia, que va a pasar esto, todo el mundo no hubiera ido
a última hora a los centros comerciales, a los sitios de compras, a los mercados, a abastecerse como locos y a llenarse y a comprar papel higiénico y a esto por desesperación. No, harían poco a poco y tendrían su reserva. Los europeos que vivieron la Segunda Guerra Mundial, que pasaron por situaciones terribles, todos tienen debajo de su casa un sitio donde tienen conservas, donde guardan cosas, donde tienen siempre una alacena por si acaso. Todo el mundo, porque ya vivieron, porque ya pasaron, porque ya experimentaron. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿quién hoy en día está preparado espiritualmente para vivir la catástrofe que estamos viviendo? ¿Y quién de los papás? Aquí viene una cosa muy grave y muy dura. Los padres de esta generación van a ser juzgados duramente, porque son los primeros en decir, ay Dios mío, que no me vaya a pasar que alguno de mis hijos quiera ser sacerdote. Uy, porque eso sí, no. Todo lo contrario. Varias veces he contado y lo cuento un poco en son de broma. Han habido personas que se acercan a mí y que me dicen, Vladica, mi hijo es malo para los estudios. No sirve para matemáticas, no sirve para inglés, no sirve para... No le gusta salir, no tiene enamoradas. No, ¿será que sirve para cura? Entonces yo digo, ustedes piensan y la gente piensa que para ser sacerdote hay que ser una especie de retrasado mental o de tonto o de ignorante o de una persona que ya no sirve. Y eso se le ofrece a Dios. La basura se le ofrece a Dios. Qué pena, no quiero herir a nadie ni pretendo herir a nadie, pero a veces se cree que eso debería ser sacerdote. No, a Dios hay que ofrecerle lo mejor. Los hijos más inteligentes, los mejores, los más capacitados, ellos deberían tener mayor conciencia. ¿Y saben por qué no hay sacerdotes hoy? Porque la gente no ora, porque la gente no tiene devoción, porque la gente no entiende el sacrificio de la Eucaristía. Yo era joven todavía en la Iglesia Católica, los que se acuerdan y los que me conocieron, y uno de mis últimos libros que yo publiqué se llamó La Misa, el corazón de la crisis actual. Y hice un estudio que me tomó mucho tiempo comparando la misa antigua, la misa que se celebraba originalmente en la época de San Pío V, que fue aprobada por el Concilio de Trento, y después de eso la misa actual, y explicaba incluso según lo que el Papa Juan Pablo II había indicado en la Iglesia Católica Romana cómo tenía que celebrarse correctamente. Y hablaba de los errores que se cometen. Pues ese libro fue prohibido. En algunas librerías y en algunos sitios lo sacaron, lo escondieron. Incluso fui a encontrar en una casa en Tumbaco cientos de esos libros tirados y quemados por un sacerdote. ¿Por qué? Porque no querían que eso llegue, pese a que tenía aprobación en ese entonces de Monseñor Antonio Arregui Yarza. Y ya en ese entonces yo hablaba de esto, hablaba de esa crisis terrible de no valorar y de no entender bien la misa católica romana. Fruto de estudiar esa misa, llegué a la liturgia de San Juan Crisóstomo, la original, y fruto de ver la crisis profunda de la iglesia, que ¿cuál es su crisis? El no valorar el misterio, el no vivir correctamente, el no ser coherentes y por lo tanto evidentemente perder el sentido original. Bueno, me pregunta cómo se llama este libro. Se llama así. Aquí está el libro que publiqué hace tantos años. Se llama La Misa, el corazón de la crisis actual. En ese entonces yo era diácono Javier Celi. En todo caso, esta publicación, que fueron muchos libros que se publicaron y que explicaba cómo lo que sucedía incluso místicamente durante la misa occidental, el ofrecimiento del pan y el vino, el sacrificio de Jesucristo, lo quitaron. ¿Por qué? Porque no convenía, porque iba a enseñar una cosa que a lo mejor iba a sublevar o yo no sé qué a algunos sacerdotes. Qué pena, y eso es la pérdida y es lo que está pasando ahora.
cuando encontré el valor fundamental de la liturgia ortodoxa, encontré al fin el descanso de mi corazón. Encontré al fin la paz de ofrendar y de ofrecer a Dios el verdadero y auténtico sacrificio que debía ofrecerse. Pregunta Miguel Ángel Benítez: ¿qué le pasa a un sacerdote que vive en pecado y sin embargo se acerca al altar de Dios? Ese es su estilo de vida. Mira, primero y ante todo, mi querido Miguel Ángel, y yo te puedo decir con la mano en el corazón, y yo diría que por experiencia propia, cuanto uno más se acerca a Jesucristo, Jesucristo lo va purificando. Él es el gran pedagogo, es el gran maestro, y él sabe cómo a un sacerdote purificarlo. Si es que el sacerdote no deja el sacrificio. El gran problema en la iglesia occidental es que la misa ha pasado a ser una especie de mecánica repetitiva. No es burla, estoy sencillamente repitiendo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la gracia y de Jesucristo, el amor de Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros y con tu Espíritu. Hermanos, taca, 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 taca. Y es una pena. Hace falta meditar, comprender, entrar, estudiar, llorar la liturgia. Llorar la liturgia. Veía, les va a sorprender, incluso a algunos ortodoxos les va a sorprender, pero estaba viendo un programa, un video nuevo que ha salido por el aniversario de las apariciones de Garabandal. Y ustedes van a decir: ¿qué hace un ortodoxo viendo un tema de apariciones católicas romanas? Porque tiene que ver. La crisis de la Iglesia Católica Romana es una crisis terrible de valores. Y la Madre de Dios, la siempre Virgen María, se aparece en un lugar a 4 niñas en Garabandal, en España, diciéndoles: no pierdan el amor a la Eucaristía. No están valorando la Santa Misa. Obviamente recomienda las cosas básicas, el rezo del rosario. Pero ustedes no tienen el rosario. No se trata de eso. La Iglesia Oriental nunca tuvo el rosario, pero tiene otras oraciones igualmente de gran devoción a la Madre de Dios. No es que negamos el rosario, pero el rosario fue mandado y enseñado en Fátima y en muchas apariciones para que se convierta la gente. No para repetir como metralleta: Dios salve María, eres Santa María, María. No, para entrar a una vida profunda de conversión. Y no puede haber conversión sin confesión y sin Eucaristía. No puede haber. No puede haber. ¿Y qué es lo que termina diciendo en Garabandal las apariciones y la Madre de Dios? Muchos sacerdotes, cardenales y obispos están desviando al pueblo y los están llevando al camino de la condenación. Esto lo dice ¿quién? La Virgen María, en una aparición católica apostólica romana. ¿Y esto es para juzgar a los sacerdotes? No, es para hacer un llamado amoroso, un llamado consciente, un llamado radical. Me acaba de decir y me acaba de preguntar: ¿qué pasa con los ministros de la Eucaristía? Quisiera saber tu opinión. Es una abominación, abominación. ¿Pero cómo? Asoma la doña, puesta un poncho, un no sé qué, taca, 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 a dar la comunión mientras el cura está sentado. Eso es socapar curas. Eso es tapar el pecado. Eso es dejar que el sacerdote no haga su función. Pero ¿qué pasa si es que hay 1000 personas? Oigan, esta es la praxis de la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa tenemos liturgias. Recuerden que en la liturgia, en la misa ortodoxa, en la Divina Liturgia, no se celebra 3, 4, 10 veces un domingo. No, señores, celebramos una sola vez. Y en esa sola vez asisten miles de personas en los países ortodoxos, miles. ¿Y qué tiene que hacer el sacerdote? Dar la comunión. Y nosotros no damos la comunión así. Nosotros tomamos el santo cáliz, perdón que ponga este ejemplo, con la cucharilla,
el precioso y santísimo cuerpo y sangre del Señor Jesucristo es dado al siervo de Dios, Juanito, para la remisión de sus pecados y para la vida eterna. Amén. Y generalmente, por ejemplo, en la tradición eslava se levantan y besan el cáliz. Además, en la tradición eslava, en la tradición griega no lo hace. Pero en cualquiera de las tradiciones que fuera es un respeto profundo a la Eucaristía. Se hace ayuno desde el día anterior. Oiga, pero eso antes en la Iglesia Católica Romana también se hacía. Así es. Hasta 1965 se ayunaba hasta la noche anterior. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Que la Iglesia se protestantizó. Eso es lo que pasa. Entonces, qué importante entender que el cielo, voy a decir una frase muy fuerte, espero no arrepentirme, el cielo está empeñado en que la iglesia occidental vuelva a la verdad. Está empeñado. O sea, no es que ya pasó, ya son dos iglesias, se separaron. No, no, no. El cielo está empeñado en que la iglesia occidental regrese a la verdad y tiene que volver. ¿Cómo? Fruto de lo que vaya a pasar. Y es que están pasando cosas que necesariamente van a tener que volver los ojos a la verdad. Sí, por ejemplo, las apariciones de Garabandal es verdad. Dice que van por el camino de la perdición y llevan consigo a muchas almas. Qué tristeza, qué dolor. Pero qué dolor. Es que yo quisiera que si ustedes tienen una madre, si todavía ustedes tienen viva a su mamá, y su mamá viene y les dice, ay, mi hijo, estoy preocupado por tu hermano, porque tu hermano cada vez está peor y paso las noches en vela, sufriendo porque tu hermano sale, hace lo que le da la gana, no respeta nada y cualquier momento va a pasar alguna desgracia. Si ustedes le oyen eso a su mamá, no se les va a quebrar el corazón diciendo, mamita, no te preocupes, voy a intentar hablar con él, voy a ver cómo lo cambio, cómo hago y hacer algo. Y hacer algo. Hay cientos de fieles, miles, millones de fieles cristianos, católicos, apostólicos, romanos, que están hartos, hartos de esta situación. Y que juntamente con toda la situación de escándalos, que eso es, yo diría, la consecuencia, no es el origen, es la consecuencia. Fruto de que no se ama la Eucaristía, fruto de que no se ama a la Madre de Dios, fruto de que se toma la divina liturgia como cualquier cosa, una cosa que se hace un día y otro día no se hace. Fruto de todo esto, evidentemente, se caen otros pecados, necesariamente. Pero, y respondiendo, si un sacerdote, por pecador que fuera, volviera a la oración, al arrepentimiento de cualquier acto que haya cometido, porque es humano, porque tiene pecados, corta con las cosas malas y vuelve a insistir y a luchar, tengan por cierto que el sacerdote va a celebrar con lágrimas la liturgia y va a sentirse tan lleno, tan feliz, tan profundamente bendecido por el Señor, que uno va a ver en él el amor de Dios brillando, va a verlo, incluso si cayera, porque toda la vida de todos los cristianos es un levantarse y caer, pero se supone que uno debe levantarse para no caer más, ¿verdad? Así que en este sentido, yo creo que verdaderamente todos debemos volver los ojos. Dice, nos iba a contar algo que vi en el documental. Sí, vi el documental. Han habido dos películas. La una se llama Garabandal, solo Dios lo sabe, algo así es el nombre. Y la segunda se llama Garabandal, eh, una cascada de bendición, algo así, o fuente de bendición, no recuerdo exactamente. Pero son dos documentales que están. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos cómo por haber dicho la Madre de Dios que muchos sacerdotes van por el camino de la perdición y llevan consigo a muchas almas, por haber dicho eso, no fue aceptada como aparición verdadera.
Pero cuando en cambio en el mensaje de la Salet, que se aparece a dos niños, Maximino y Melania, en cambio dice fuertemente, aquellos sacerdotes que están en la cloaca del pecado. Y esas apariciones sí están aprobadas, sí están aprobadas. Ahí yo creo que depende mucho de los obispos y de los que llevan los procesos, pero es muy triste, han pasado muchos años de las apariciones de Garabandal y no se ha aprobado. ¿Qué tiene que ver todo esto con la Iglesia Ortodoxa? ¿Por qué usted, un jerarca, un obispo ortodoxo, se mete en una cosa católica romana? Porque éramos una sola iglesia y porque deberíamos volver a una sola iglesia, pero siempre y cuando vivamos en la verdad, siempre y cuando verdaderamente hagamos el volver a lo básico. Perdónenme, yo no voy a aceptar jamás que alguien venga o quiera ser parte de la Iglesia Ortodoxa intentando cambiarla a la forma católica romana. No, se me fue la vida entera a mí. Hablando caso particular, a mí se me fue la vida entera perdiendo, entre comillas, perdiendo el tiempo en una situación en la cual no encontré lo propio, lo agradable, lo justo ante Dios. Cuando ya lo encontré, le di gracias a Dios y estoy muy feliz en la Iglesia Ortodoxa. Pero yo no voy a permitir que se vuelva o se quiera modernizar algunas cosas. Y por eso debemos luchar infinitamente, primero en oración. Segundo, amando profundamente la Eucaristía. Pero profundamente la Eucaristía es la transmutación del cuerpo y la sangre de Cristo, del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y esto se tiene que hacer con toda devoción. Hay personas que me dicen, particularmente la comunidad que está en Loja, me dicen, no tenemos la Eucaristía. Ok, no hay un sacerdote todavía para la comunidad de Loja, pero cuando haya, deben estar ya preparados en el corazón porque Jesucristo no va a quedar sin dar respuesta a sus oraciones. Y en el momento en que aparezca y haya un sacerdote y va a haber, ténganlo por seguro, que celebre, espero que todos estén dispuestos a sacrificar el tiempo, las devociones, el amor y estar listos para asistir. No que van a comenzar después. Ay, no, es que no puedo, es que justo ese día tengo fútbol, es que ese día hay la parrillada, es que tengo que irme a no sé dónde. Entonces, por eso mismo, qué camino tan importante es el de valorar la verdadera liturgia. Conocer, hemos visto hoy este pedazo sobre el himno de los querubines y vamos a pasar después de esa gran oración a la gran entrada el día de mañana, donde vamos a ver la entrada de los santos dones que van hacia el altar de Dios a ser ofrendados, para ser transmutados, para ser convertidos en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Vladica, mi mamá está entre las almas que han desviado el camino hacia la iglesia evangélica gracias a un mal sacerdote. Qué grave. Yo sinceramente les digo, yo tengo pánico internamente en mi corazón del día de mi juicio, del juicio que yo voy a... ¿Por qué? Porque ahí voy a ver cuánta gente se acercó, pero también a cuánta gente yo desvié por mi mal ejemplo. Eso estoy seguro. Y pido a Dios que no me permita ir a la gloria de su santo cielo sin haber reparado los daños que yo causé en mi vida por mi negligencia, por mi descuido, porque traté con mal genio a una persona, porque hice algo que a lo mejor esa persona lo interpretó mal, porque, no sé, porque me oyó decir una palabra que no era adecuada. Que Dios me libre y que Dios nos libre a todos del juicio que un día todos vamos a tener. Todos un día vamos a tener un juicio. Y que ninguna palabra, dice la Escritura, ninguna palabra será vana o es cualquier cosa. No, hasta la última palabra nos será contada. Pidámosle al Señor con humildad que verdaderamente encontremos el sentido a la vida de amor a la Eucaristía.
Es lo único que puede transformar nuestras vidas completamente. Bien, no quiero entrar en detalles, pero son muchos años de conocernos y verdaderamente igual como con otras personas de ustedes, hay personas que son de muchos, muchos años que están cerca mío y que nos conocemos de muchos años, pero Dios ha obrado maravillas y seguirá obrando maravillas en la verdad. Y para que la verdad sea total, ahí debe haber humildad. Y cuando hay humildad, hay unidad. Esa es la continuación. La verdad, humildad, unidad. Hay gente que cree que la unidad es estar juntos y hacer cosas en conjunto. Eso no es unidad, eso es mezcolanza. La unidad debe estar fundamentada en la humildad y en la verdad. Si no es en la verdad, no vale para nada. Bien, un saludo cariñoso a todos. Que el Señor les bendiga. Seguiremos el día de mañana con la gracia del Señor. Y que Dios Todopoderoso les bendiga a cada uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.